Capítulo 2. La máquina. El vehículo de policía era una alargada nave compuesta de una cabina con 8 asientos para los oficiales, un cajón espacioso para transportar a los centinelas y un último compartimiento donde encerraban a los prisioneros. El inspector Ufilensky piloteaba ceremoniosamente, sin dejar de fumar. En el asiento trasero, Alex miraba por la ventana con expresión tensa y melancólica. Ufilensky activó el piloto automático y habló con una voz que pretendía ser amigable. Alex, sé que eres un muchacho inteligente, sé que comprendes lo que está a punto de suceder, ¿correcto? Sí, señor. Bien. El inspector hizo una pausa para fumar un poco y luego empezó a hablar con un cierto aire contemplativo. ¿Sabes? Hace muchos años, antes de que se inventara la máquina, las personas tardaban toda la vida en decidir lo que harían con su vida. Los estudiantes llegaban a la universidad sin saber ni dónde estaban parados, sin saber qué estudiar, sin saber absolutamente nada sobre la situación del país, iniciaban carreras de estudio que no terminaban, perdían montañas de dinero pagando estudios que no servían para nada, le causaban al Estado millonarias pérdidas. ¿Eran una amenaza para la economía? Muchos lograban descubrir su auténtica vocación hasta muchos años después de haber empezado sus estudios. Imagina la cantidad de años desperdiciados por la indecisión. Imagínala. Un chico que podía haber empezado a ejercer su profesión a los 22 años, lo hacía casi a los 30 o a veces más tarde. Imagina la pérdida en tiempo y dinero. ¿No te parece, acaso, aterrorizante? Alex respondió un tímido ajá. Se sentía realmente impresionado, no solo por lo que estaba escuchando, sino también porque era la primera vez que detectaba ciertos matices de emoción, aunque muy tenues, en la voz del inspector. Tal vez no sea un robot, pensó el chico, tal vez sea un clon alterado. ¿Y será cierto todo lo que me está contando? En los casos más graves, continuó el inspector, la gente llegaba a la edad de la vejez sin haber descubierto su vocación. Vidas desperdiciadas. Seres humanos que durante 60, 70 u 80 años o más, gastaban recursos sin producir absolutamente nada. ¿Cómo podía haber una justa repartición de la riqueza con semejante desperdicio? Solo unos cuantos privilegiados lograban seguir un solo y único camino desde niños, solo unos pocos, uno entre cada no sé cuántos miles de inadaptados que irremediablemente se arrastraban unos a otros hacia el desorden y la anarquía, y tenían la desfachatez de culpar al gobierno por todo. ¿Los únicos culpables eran ellos mismos? Ufilensky lanzó un par de círculos de humo, contempló el edificio de la máquina, que se veía cada vez más grande a través de la ventana. Alex no podía ver el rostro del inspector, en el espejo solo se veía una forma negra con sombrero y a veces un misterioso destello de ojos. Entonces, siguió Ufilensky, apareció la máquina y todo cambió. Ahora cada persona sabe lo que quiere y lo que debe hacer. Desde los 12 años, se volvió para mirar al chico, sus ojos brillaron como piedrecillas de plata, y algo en las oscuras formas que se adivinaban bajo el sombrero le dijo a Alex que el hombre sonreía. Desde esa edad mágica en la que estás, Alex. El chico asintió y trató de sonreír. Ufilensky volvió a mirar hacia adelante, lanzó una deforme cruz de humo y continuó su perorata. Dentro de tan solo un par de horas, a lo mucho, sabrás el hombre que llegarás a ser, sabrás el lugar que tendrás en la sociedad, sabrás tu objetivo, la razón de por qué estás aquí. Durante siglos, la gente vivió preguntándose eso, y los que no lograban descubrirlo se convertían en inútiles, vagabundos, indigentes y hasta criminales. ¿Entiendes? Sí, señor. Si una persona siente que no tiene un lugar en el mundo, no puede tener autoestima, ¿cierto? Alex asintió. No puede ser feliz, ¿cierto? El muchacho volvió a asentir. Y el que no es feliz, ni tiene autoestima, no le importa hacerse daño a sí mismo, ni a los demás. Alex bajó la cabeza, instintivamente pensó en las arriesgadas competencias de aeroscooter que hacían sus amigos. Tania volaba como un dragón endemoniado, pero nosotros ya no tenemos ese problema, alegó el inspector. Tú ya no tendrás ese problema, porque la máquina te dirá cuál es tu lugar. Nuevamente se volvió para encarar a Alex y concluyó.
Tienes un lugar en el mundo, Alexander, tienes un lugar, eres necesario y eres valioso. ¿Comprendes? El chico sonrió, más convencido esta vez, dejándose seducir por las palabras de aquel hombre, máquina o lo que fuera. Sí, señor. La nave ascendió en forma paralela a la colosal estructura del hongo. Alex se asomó a la ventana para verlo con más detalle, nunca antes había estado tan cerca. El tronco del edificio estaba formado por una grandiosa estructura de hierro y complicadas maquinarias que respiraban, chillaban y gruñían como si estuvieran vivas. De vez en cuando saltaban chispas o largas llamaradas desde el interior de la compleja masa de hierro. Esta estructura estaba rodeada y casi envuelta por una enmarañada espiral de conductos palpitantes y enormes por los que fluía alguna sustancia aceitosa y oscura. En lo alto del edificio, los conductos se dispersaban por debajo del hongo como las ramas de un árbol o como vasos sanguíneos. En el remate de los conductos había unos desconcertantes ramilletes de algún material flexible, de los que colgaban como frutos de un árbol, y en cantidades infinitas, pequeñas cápsulas blancas que palpitaban y titilaban como si tuvieran por dentro algo vivo y luminoso. Alex se preguntaba qué podían ser esas cosas, y le pareció que eran lo único realmente hermoso y llamativo que había en esa gigantesca y retorcida mole. El vehículo de policía se alejó un poco de la edificación para rodear la parte más ancha del hongo y luego se enrumbó directamente hacia la cúpula. Esta cúpula semejaba a una protuberancia que hubiera nacido en el centro del hongo, estaba hecha de hierro y, siguiendo el estilo del resto del inmueble, era de color oscuro. Tenía dos enormes ventanales redondos que parecían ojos, y de esta forma, la cúpula parecía una desgarbada cabeza robótica. Alex comenzaba a sentir vértigo, le costaba asimilar el desproporcionado tamaño de todo. La cúpula era tan grande que el palacio de gobierno cabría dentro de ella, los conductos eran tan gruesos que tal vez los automóviles podrían circular dentro de ellos, la superficie del hongo era tan amplia que podrían construir una pequeña ciudad en ella. Todo el edificio era oscuro, deforme y atemorizante, pero gran parte de las enseñanzas que la máquina le daba a la población consistía en creer firmemente que esa estructura monstruosa era la salvación de todos y el fin del caos, y que sin ella todo volvería a caer en el desorden que había reinado durante varios siglos, porque según las enseñanzas, solo había dos épocas en la historia universal: un prolongado oscurantismo que se extendía desde el principio de los tiempos, y un renacimiento marcado por la creación de la máquina. La nave aterrizó en un espacioso puerto junto a la cúpula, había centinelas custodiando el lugar y robots de servicio listos para recibir instrucciones. Pero el inspector y el muchacho sencillamente desabordaron del vehículo y caminaron directo al interior del edificio. Si Alex habitualmente se sentía pequeño, ahora se sentía como una hormiga, bajo el imponente tramado metálico trapezoidal de la cúpula, y rodeado de la vasta y desértica superficie del hongo, que parecía extenderse hasta el horizonte mismo y tapaba toda la ciudad. El interior de la cúpula era amplio, vacío, sin detalles, casi minimalista, tan solo había unas pequeñas sillas de espera, un par de mesitas con revistas y una pantalla gigante que en ese momento estaba apagada. Era semejante al andén de una estación de trenes, pero sin trenes, sin gente, sin vías férreas, mucho más grande y mucho más vacío. A lo lejos, en dirección al centro de la cúpula, Alex distinguió un largo escritorio con una pantalla y alguien que trabajaba sentado frente a ella. «Vamos», ordenó Ufilensky. Caminaron hacia el escritorio y conforme iban acercándose, Alex descubrió aterrado el aspecto del individuo que allí trabajaba. «Rayos. Este sí debe de ser un robot o un clon o ambos. Parece un cyborg. Es un cyborg», se dijo Alex, cada vez más asustado. El inspector anunció: «Alexander, te presento al Dr. K. Marks, el creador de la máquina». Pero Alex no respondió, estaba en shock. Ya antes había oído hablar sobre el Dr. K. Marks, pero no tenía idea de lo que era.
En vez de piernas tenía un alargado dorso con 8 patas mecánicas arácnidas, su brazo izquierdo también era robótico, con dedos alargados y puntiagudos, su ojo izquierdo era un enorme lente digital extensiométrico. Su cabeza, totalmente calva, brillaba como si estuviera encerada, y había una diminuta antenilla parabólica en su oreja izquierda. Su cuerpo emitía un zumbido bajo y tembloroso como el de un transformador, y cuando caminaba, se podía escuchar el sonido agudo y ceceante de pequeños motores y articulaciones, y sus 8 patas tintineaban al andar sobre el piso metálico. Vestía una sencilla gabacha de trabajo que apenas cubría la mitad de su cuerpo. «Hola, hola», saludó, acercándose a ellos. «¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos hoy?» Su voz era áspera, aguda, un poco aflautada y extrañamente musical, alargaba las vocales como si estuviera cantando, pero el resultado era cualquier cosa excepto melódico. «Alexander Marino», señaló Ufilensky. «Es un chico muy especial, es de los primeros de su clase. Posee una gran inteligencia». «Sí, sí, ciertamente, ciertamente», respondió Camarx. «Debe de ser un chico muy especial, para que ella te haya llamado. Porque has de saber, que a veces nosotros le traemos a los chicos a ella, pero a veces es ella la que nos pide que traigamos a algún chico, particularmente, y eso solo sucede cuando son chicos muy especiales, como tú, Alexander». Caminó alrededor de Alex, observándolo bien, alargando y encogiendo su ojo telescópico. Mientras tanto, decía: «Alexander, ¿sabes lo que ella hará por ti? ¿Lo que hará por ti?» A pesar de la honda impresión que le causaba el aspecto del doctor Camarx, Alex trató de dar una respuesta más o menos completa. «Sí, señor. El inspector me explicó cómo eran las cosas antes de la máquina. Era terrible. Se adelantó Camarx, exaltado, casi gritando, con una expresión de ira en el rostro y una grotesca acritud en la voz. Era un caos. Nadie sabía qué hacer. La gente vagaba sin rumbo por la vida. Alex retrocedió un paso, asustado, pero sintió en la espalda la mano del inspector. Camarx se paseó con los brazos en alto y la mirada en el techo, sin dejar de parlotear casi para sí mismo. «Solo unos cuantos sabíamos lo que había que hacer, y yo supe que debía concebirla a ella. Yo supe que ella traería el orden, y lo hizo. Trajo el orden. Ella trajo el orden, y ahora el mundo funciona perfectamente, como un gran reloj, sin perder el tiempo, sin el abismo de la incertidumbre, sin gente inútil, vagando inútilmente en los rincones de las calles, robando y perdiendo el tiempo en cosas igualmente inútiles». Alex pensó en Ariel, que no robaba ni le hacía daño a nadie, pero sí vagaba por las calles y, casi podría decirse que perdía el tiempo, no estudiaba ni trabajaba. Alex también seguía inquieto por las palabras del inspector Ufilensky. Si una persona siente que no tiene un lugar en el mundo, no puede tener autoestima, no puede ser feliz, y el que no es feliz, ni tiene autoestima, no le importa hacerse daño a sí mismo, ni a los demás. Los chicos hacían esas arriesgadas competencias en los aeroscúteres, se jugaban la vida en esas naves. Tania volaba como un dragón endemoniado entre las naves de la ciudad, y Ariel era el que iniciaba las competencias con esas esferas de luz que producía. Sin embargo, sus extraños poderes, ¿de dónde venían esos poderes si Ariel tan solo era un vagabundo? Mientras el doctor Camarx se paseaba exasperado por todos lados, arremetiendo con el mismo discurso del inspector Ufilensky y repitiendo las palabras casi de 3 en 3, Alex pensaba a toda máquina, con una nube de 100 preguntas en la cabeza. ¿De dónde venían los poderes de Ariel? ¿Cómo podía tenerlos si era un huérfano vagabundo? ¿Quién le había enseñado a hacer esos trucos? ¿Lo sabría el doctor Camarx? ¿Lo sabría la máquina? ¿Lo sabría Ufilensky?
Sentía que algo estaba mal en el comportamiento de sus amigos, pero también presentía algo malo en ese asunto de la máquina. ¿Qué era? ¿Qué estaba mal? ¿Quién estaba equivocado? Se suponía que la máquina era un organismo del gobierno y Ufilensky era un agente de la ley, se suponía que la función de ellos era preservar el orden, se suponía que ellos eran los buenos, mientras que los chicos solo eran unos chicos que a menudo tenían problemas con sus padres por hacer travesuras, aunque eran travesuras inocentes, ¿o acaso no lo eran? El que no es feliz, ni tiene autoestima, no le importa hacerse daño a sí mismo, ni a los demás, esas competencias arriesgadas, casi mortales, en los aeroscúteres, Tania volando como un dragón endemoniado, no eran travesuras inocentes, no podían ser travesuras inocentes, no podía ser correcto, de pronto, sintió que le estaban haciendo una pregunta. ¿Entiendes esa expresión? Marx lo miraba fijamente, su ojo telescópico estaba a pocos centímetros del rostro de Alex, el chico veía su propio reflejo en el vidrio del lente. ¿Entiendes esa expresión? ¿El abismo de la incertidumbre? ¿La entiendes? Sí, señor. Bien, explícame qué es, para ti, explícame. Creo que es. Alex se dio cuenta de que sabía precisamente que era el abismo de la incertidumbre, porque se encontraba en él. Ariel no trabajaba ni estudiaba, el que no es feliz, ni tiene autoestima, no le importa hacerse daño a sí mismo, ni a los demás, esas competencias arriesgadas, casi mortales, en los aeroscúteres, Tania volando como un dragón endemoniado, no eran travesuras inocentes, no podían ser travesuras inocentes, no podía ser correcto, creo que es donde nos perdemos si no sabemos qué hacer, respondió. Correcto, Alexander, correcto, aprobó Marx. Tal como supuse, eres un chico especial, por eso la máquina te llamó, ella no quiere que una inteligencia como la tuya, se pierda en el abismo de la incertidumbre. El mundo antes de ella era precisamente eso, un abismo de incertidumbre, pero ya no. Por su naturaleza pasiva, ordenada y meticulosa, Alex pensó que sería muy agradable que la máquina lo sacara del abismo. Tania volando como un dragón endemoniado, no podía ser correcto, sería muy agradable que la máquina respondiera sus preguntas. ¿No podía ser correcto? La máquina era atemorizante, y el doctor Marx era casi una aberración, pero el ideal de orden que proponían se escuchaba genial. A Alex le encantaba el orden. Sería muy agradable pertenecer a ese orden. Marx sonrió, la mayoría de sus dientes eran de plata y los demás eran negros. Ahora, dijo, no la hagamos esperar más. Ve ante ella, anda, ve, Alexander, ella te espera. Sí, señor. Con un gesto de su mano izquierda robótica, el doctor Marx señaló hacia el centro de la cúpula, donde había otro escritorio con una pantalla. El chico se acercó tímidamente, mientras Marx y Ufilensky observaban de lejos. Tanto la pantalla como el escritorio eran mucho más pequeños que los del científico, y eran idénticos a los que usaban en la escuela. La pantalla no mostraba nada, parecía estar apagada. Había una pequeña silla frente a ella. Alex tomó asiento y esperó. Curioso, pensó el chico, semejante mole de edificio y para hablar con ella se usa una pequeña PC como la de la escuela. De pronto, la máquina habló. Alex tuvo la impresión de que la voz de ella sonaba dentro de su cabeza y no en los monumentales ecos de la cúpula, se escuchaba cercana y suave, sumamente agradable, como la de un sacerdote joven. Hola Alex. Hola. Es un gusto conocerte. Igualmente. Me han hablado mucho de ti. ¿En serio? Sí, tus profesores dicen que tienes una inteligencia privilegiada, mayor que la de otros chicos. Alex sonrió nerviosamente y contestó, exageran. No, Alex, yo creo que no. Hubo un profundo y macizo silencio. Después, con una voz ligeramente más perentoria, la máquina ordenó, dime cuál es tu sueño. Alex miró la pantalla negra, dudando. Dime cuál es tu sueño, Alex, reiteró la máquina. Alex respondió,
Mi sueño es ir a la luna, pero le tengo miedo a las alturas. La pantalla se encendió con una luz blanca intensa que hipnotizó a Alex y le impidió cerrar los ojos. Un barullo rítmico, fuerte y metálico, atravesó los oídos del chico y se clavó en su cerebro. Alex se sintió aprisionado, con la cabeza llena de aquel sonido que no sabía si era un coro de violines eléctricos, o un griterío de motores de máquinas, o una legión de voces de micrófonos. No podía moverse, como si estuviera atrapado dentro de una armadura invisible. Pero extrañamente, no se sentía incómodo, podía relajar los músculos y dejar que aquella fuerza invisible sostuviera su cuerpo, y el sonido rítmico en su cabeza le producía un letargo suave y tibio. La máquina volvió a hablar, ahora con una voz más fuerte y autoritaria, pero siempre con calculados matices de afabilidad. No te engañes, Alex, no te engañes. Tu imaginación puede traicionarte, tus juegos de niño pueden traicionarte, no pienses en los lugares de los cuentos como si fueran verdaderos. La luna, la impresión fantástica que tienes de la luna, puede llevarte a la decepción cuando veas la verdadera luna. Nadie debe vivir decepcionado, nadie debe ser infeliz en este mundo, nadie. Alex, aléjate de las cosas que puedan decepcionarte. La luna puede decepcionarte cuando veas que tan solo es un desierto pálido, frío e interminable, que arde durante el día y te congela durante la noche. Los hombres que trabajan en sus minas ya casi no son hombres. Su existencia, que fue decidida hace décadas, antes de mí, antes del orden que afortunadamente ya conocemos, es triste, oscura y bestial. Sí, Alex, viven como animales, arañando las entrañas muertas de la luna para arrancarle miserables valores que ya no representan nada para ellos, más que una rutina ilógica y grotesca. La pantalla mostró imágenes que iban ajustándose perfectamente a las palabras de la máquina y se pasaban atropelladamente, a veces en cámara sumamente rápida y a veces tan estáticamente que parecían fotografías. Era como si alguien hubiera alterado a propósito la velocidad del video para aturdir al espectador, y Alex, definitivamente, estaba aturdido. Vio la luna tal como la había descrito la máquina, como un desierto pálido y eterno, resquebrajado y seco. De noche lucía tenebrosa, como un montón de sombras grises y caóticas. De día era una interminable plancha hirviente de un insoportable color blanco donde era imposible estar sin achicharrarse. Luego, el video se trasladó frenéticamente hacia la región de las minas, donde los obreros eran mostrados como obscenos mutantes peludos, que gruñían y ladraban mientras cortaban la roca lunar con enormes cañones láser. No te engañes, Alex, no te engañes, siguió la voz de la máquina. No busques aquellas experiencias que puedan decepcionarte, le temes a las alturas y sufrirás el mayor desencanto de tu vida si persigues neciamente esa luna que anhelas y llegas al momento fatal en que no podrás despegarte de este planeta para viajar hacia ella, porque el pánico te paralizará. ¿Para qué atravesar esa experiencia, Alex? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Amargarás tu vida y al cabo de los años descubrirás que te agotaste protegiendo un castillo de arena. ¿Por qué buscar la amargura? ¿Por qué? Nadie debe vivir amargado en este mundo, nadie. Además, ¿de dónde crees que nace tu temor a las alturas, sino de tu misma obsesión por alcanzar la luna? El miedo a la frustración de tu sueño es lo que te hace sentir asustado, pero tu mente te traiciona y te hace temerle a lo que más anhelas. Si sacas de tu mente esa idea nociva de la luna, descubrirás cómo tu miedo desaparece, al igual que el peso que ahora llevas en tu espalda, en tus hombros, el peso del miedo. No sufras con estos dilemas, Alex, nadie debe sufrir en el mundo, nadie. La imagen se trasladó hasta un elevado pico de una montaña lunar, y Alex sintió que caía desde ese pico, pero no hacia el suelo lunar, sino hacia el espacio, hacia el vacío, hacia la Tierra, que primero se veía pequeña y lejana, y luego creció rápidamente hasta llenar el universo. El vértigo arremetió contra el chico y lo hizo gritar y saltar en su asiento, mientras cruzaba como un meteoro la atmósfera terrestre.
Pero, súbitamente, cuando el meteoro Alex estaba a punto de estrellarse contra la Tierra a la velocidad de un rayo, el video cesó. El chico temblaba y sudaba, con los ojos bien abiertos y enrojecidos, pero se tranquilizó en cuestión de segundos, como si algo o alguien controlara la actividad de su cuerpo con una perilla. No te engañes, Alex, no te engañes. Tu mente privilegiada debe estar al servicio de cosas más reales y grandes. Una mente como la tuya está hecha para el campo más difícil que ha estudiado el ser humano, los números. Tu mente está hecha para los números, Alex, tu mente está hecha para los números. La pantalla se reactivó, ahora mostrando una especie de cuadriculado gigantesco, como el tablero de ajedrez, con casillas negras y blancas, pero cientos o miles de veces más grande, porque eran cientos o miles de casillas, y entre ellas fluían rápida y ordenadamente incontables figuras doradas que parecían monedas. Se agrupaban, se separaban, se movían de una en una, o en filas o en gigantescos grupos, danzaban hermosamente, sin chocar, sin obstruirse, dibujando una coreografía de belleza y magnitud indescriptibles. Imagina estos flujos de dinero que recorren nuestra ciudad como un delicado sistema circulatorio, precios que suben y bajan, fracciones insignificantes que podrían causar el éxito o el fracaso de un sistema colosal. ¿Sabes lo que es el efecto mariposa? ¿Lo sabes? Alex asintió. Por supuesto que lo sabes. Es cuando una pequeña variable, un hecho insignificante, un valor desdeñable, provoca el cambio absoluto del sistema. Si una mariposa agita sus alas, produce una tormenta al otro lado del mundo. Una molécula que de pronto cambia su rumbo y choca con otra puede producir un huracán. Un átomo que cambia su rumbo en tan solo una millonésima de grado puede causar una explosión nuclear. Un centavo de dólar que ingresa en una cuenta regida por una tasa de interés puede producir una fortuna. ¿Sabes por qué suceden las grandes depresiones económicas? ¿Lo sabes? Alex contemplaba fascinado la coreografía de las monedas y se aventuró a contestar. ¿Por los centavos? La voz de la máquina se llenó de entusiasmo. Exacto, exacto. No me equivoqué, tienes una mente privilegiada, has comprendido el proceso. Los centavos, Alex, los centavos. Los economistas cometieron el error de ignorar el efecto de los centavos, y estos centavos causaron las grandes depresiones. Imagínatelo, Alex. Empresas en quiebra, países en quiebra, los gobiernos más poderosos del mundo en quiebra. Fue necesario plantar árboles de dinero y gastar millones de millones para reparar el daño, y todo por causa de los centavos, todo por causa de los centavos. Una de las monedas bailarinas se salió de su fila, chocó con otra que fluía en sentido contrario, y toda la coreografía se desarmó escandalosamente. Las filas de monedas se deshicieron, los grupos se separaron en completo desorden y todo degeneró en una catástrofe. ¿No es apasionante, Alex? ¿No te gustaría ser una de las mentes que controle esos centavos? ¿No te gustaría ser una de las mentes poderosas que haga crecer el dinero como los retoños de un árbol? ¿No te gustaría pertenecer a este mundo, Alex? ¿Quieres pertenecer a este mundo? ¿Quieres, Alex? En medio del caos, pequeños grupos de monedas empezaron a organizarse en filas otra vez, y luego consiguieron formar pequeños grupos. Alex sonrió. ¿Quieres, Alex? ¿Quieres? Las monedas volvieron a ejecutar su coreografía, ahora incluso con más ritmo y fluidez que antes. El rostro del muchacho se iluminó con una euforia que casi parecía maniática. ¿Quieres pertenecer a este mundo, Alex? ¿Quieres? De los grupos más grandes de monedas brotaron espectaculares chorros de nuevas monedas que volaron, girando por todos lados y luego se incorporaron a la danza, alineándose en las filas impecablemente, sin entorpecerlas. Alex lanzó una risotada. ¿Era lo más increíble y hermoso que había visto en la vida? Sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Bien, Alex. Bien, has tomado la mejor decisión de tu vida. Este es tu sueño, ahora, este es tu sueño.
Ayudarás a tu país a ser la mayor potencia del mundo. Cuando las otras naciones nos reconozcan como el país más rico, tú sabrás que fuiste uno de los artífices de semejante éxito, Alex. Este es tu sueño, ahora, este es tu sueño. Las imágenes de la pantalla siguieron programando la mente de Alex, mientras éste reía sin parar, convencido de que ese, realmente, era su sueño. En el exterior del edificio, debajo del hongo, hubo un breve destello de luz blanca y apareció otra de esas misteriosas cápsulas brillantes.